Chicos, estamos en la semana 3, que corresponde al tema, semana 2, perdón, que corresponde al tema de literatura griega. Nosotros vamos a ver hoy día lo que está vinculado a la literatura de Homero y también la historia de la tragedia antigua. Entonces, para ello, voy a compartirles el material en pantalla. Claro, no me permite compartirles. Ok, la semana 2 entonces va a corresponder a lo que es literatura de la época griega. Vamos a ver primero la obra de Homero que quedaba pendiente. Recordemos que la semana anterior ustedes habían visto lo que era la epopeya Ilíada. Ilíada estaba muy vinculada a la guerra, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver entonces lo que corresponde a Odisea. Voy a compartir toda la pantalla porque no me permite compartir solo. Bien, entonces, para empezar, la Odisea, que es literatura griega de la antigüedad, va a estar muy vinculada a la mitología antigua, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que hay muchísima presencia de dioses, criaturas, mucho de las ninfas, las sirenas, todo lo que tiene que ver con creencias en los dioses del Olimpo y en la forma de entender el mundo, podemos decir pues creencias, ¿no? Mitológicas y religiosas de la antigüedad. En el caso de la Odisea, al igual que en Ilíada, ya habías visto que tienen ambos 24 cantos. Se dividían en cantos, recuerda, o rapsodias, porque Homero es un rapsoda, o sea, él cantaba sus historias. Eran obras que eran principalmente orales, o sea, epopeyas contadas mediante la voz, y que surgen como composiciones orales y que se van a difundir, ¿no? Mediante entonces este rapsoda antiguo. En el caso de Odisea, el trasfondo es las aventuras que tiene Odiseo en su camino de regreso a su patria, ¿no? El tema tiene que ver con este retorno hacia su reino al que había dejado prácticamente 20 años atrás, que es el reino de Ítaca. Odiseo había estado 10 años en la guerra de Troya, prácticamente 10 años, y casi también 10 años perdido. Entonces el retorno es especialmente
importante porque ha habido mucho tiempo de separación del hogar, eh, ha habido mucha separación, mucha distancia, ¿no? Y también importa mucho el hecho de que extrañe a su familia. Su esposa es Penélope, su hijo es Telémaco, y el héroe está pues todos los días, según cuenta, ¿no? En sus últimos años sobre todo, rogándole a los dioses que le permitan volver con ellos. Entonces, el retorno a la patria y a la familia son temas importantes. El viaje en Odisea es un viaje muy extenso que comienza em, desde que él sale de Troya y debería regresar a Ítaca en un viaje pues, ¿no? Por mar, pero que se ve interrumpido porque vamos a ver que hay varios naufragios y el héroe con su tripulación terminan perdiéndose por diferentes lugares. Entonces, en esos prácticamente 10 años de andar de una tierra a otra, perdido, naufragando o andando por el mar, vamos a ver que se dan las aventuras, ¿no? Y ahí se topa con criaturas como los cíclopes o las sirenas. Y al final de ese tiempo, donde va a estar más tiempo retenido, va a ser en la isla de Calipso, que es la isla de Ojilia. Entonces, la historia comienza con el héroe que ha estado 7 años retenido donde Calipso, además embrujado, porque él no siente el paso del tiempo tal y como es, y Atenea se conmueve de él, porque Atenea va a ser la protectora de Odiseo, ¿no? Y Atenea le dice a su padre, que es el dios Zeus, el más importante dios del Olimpo en este momento, le pide pues por Odiseo, ¿no? Le pide que interceda por él porque no tiene pues forma de salir sin las provisiones, sin el barco necesario. Calipso lo tiene allí contra su voluntad. El héroe, como les mencionaba, todas las noches ruega a los dioses para que lo ayuden a volver. Entonces Zeus le va a decir a la ninfa Calipso que lo libere. La ninfa se había enamorado del héroe a tal punto de que le ofrece que se quede con ella y a cambio de eso le podía dar, le dijo que le podía dar poder, le podía dar riquezas, le podía incluso dar la inmortalidad, ¿no? Pero Odiseo no acepta, Odiseo está muy enfocado en querer volver a casa. Entonces, finalmente, por orden de Zeus, Calipso lo manda de regreso. Y en su regreso, él va a caer cerca de su tierra, pero no todavía en Ítaca, sino hacia el norte. Va a caer en una tierra que se llama los Feacios, Feacia, ¿no? La tierra es la tierra de los Feacios y la gobierna un rey llamado Alcinó. Alcinó se muestra muy bondadoso con el héroe, le ofrece de comer, le ofrece refugio y llega a tener pues tanta simpatía por Odiseo que incluso le ofrece la mano de su hija. Eh, Odiseo va allí en la tierra del Sinó a contar sus muchas aventuras, comenzando por cómo es que termina la guerra. Él cuenta que se da el episodio del caballo de Troya, en que los griegos hacen una treta y se esconden en un hermoso y enorme caballo de madera para básicamente dar finalización a la guerra, porque era una guerra que se había prolongado demasiado y que no se podía ganar o no se estaba ganando en el campo de batalla, ¿no? Los dos bandos estaban todavía dando la pelea. Entonces, los griegos recurren a esta treta, que además es una idea de Odiseo, ¿no? Para poder de esa manera meterse en tierras troyanas, meterse en ya dentro de los límites, ¿no? Que estaban cerrados de Troya y poder pues atacar desde adentro, ¿no? Y ese es el final. Entonces cuenta ello para empezar a narrar cómo se dan todas sus desgracias, ¿no? Después de eso, dice que pues cuando se embarcan hacia Ítaca terminan naufragando muy lejos en unas tierras llamadas las tierras de los lotófagos, porque los que comen allí la flor de loto pierden la memoria.
Luego cuenta cómo pasa también por las tierras de los cíclopes y cómo es que vence al temido hijo de Poseidón, que es un enorme cíclope de un solo ojo. Los cíclopes, además, cabe mencionar que comían seres humanos, ¿no? Van a comer a varios de sus compañeros y como son antropófagos son tan temibles. Así que Odiseo tiene que engañar a Polifemo y hace una treta también para engañar. Logra, eh, logra decirle que va a servirle, que va a ser su fiel, su leal servidor, y le comienza a servir vino. Una tras otra, enormes copas, pues del tamaño, ¿no? Del gigante, copas de vino para que el, el cíclope se emborrache. Y una vez que está bien borracho, recién Polifemo le dice, pues, ¿no? Que le agrada mucho Odiseo, que le ha tomado mucho cariño y que lo va a tener como servidor, ¿no? Bueno, ya una vez que está borracho está alegre el ciclo. Y resulta que se duerme de la borrachera. Entonces ahí aprovecha Odiseo para concretar su plan, que es, una vez ya estando borracho, clavarle una estaca en el ojo. Clavarle una estaca para que pueda de esa manera cegarlo y él y sus compañeros puedan escapar. Entonces, mientras esto sucede, el cíclope está muy desconcertado, no sabe pues, ¿no? qué es lo que ha sucedido, está dolorido y comienza a llamar a sus compañeros, a sus amigos cíclopes. Pero en este episodio es importante notar que Odiseo le había mencionado que era que su nombre era nadie, ¿no? Cuando el cíclope le pregunta, ¿tú quién eres? Odiseo le había dicho, mi nombre es nadie, yo te voy yo voy a ser tu fiel servidor, ¿no? Y de esa manera el cíclope cuando despierta del dolor por la estaca que ha quedado en su ojo, comienza a llamar a nadie y comienza a pedirle a sus otros compañeros que busquen a nadie y cuando le preguntan quién lo cegó, quién lo ha engañado, ¿no? Él dice que ha sido nadie, ¿no? Nadie lo engañó, nadie lo cegó, nadie lo ha engañado. Entonces, sus compañeros se desconciertan y sobre todo pues lo ven como si estuviera hablando incoherencias y en ese desorden que se genera, aprovecha Odiseo para huir con sus compañeros. Entonces, es uno de los episodios más famosos porque justamente muestra lo que es el, el héroe que sin tener la fuerza de un gigante, ¿no? Sin tener la fuerza bruta, pero con la astucia, con la inteligencia, con el engaño, con la treta, logra vencer, ¿no? Y logra, en este caso, huir. Entonces, ese es un punto importante. Cerca también de los gigantes está la tierra de las sirenas, ¿no? Cerca de los cíclopes, que son los gigantes de un solo ojo, está la tierra de las sirenas. Y la tierra de las sirenas es un lugar en el que también Odiseo muestra sus dotes de astucia, porque quiere oír ese canto que dicen es mágico y encantador, ¿no? Las sirenas son criaturas mitológicas muy al mismo tiempo encantadoras como temibles, porque tienen el canto de mujer, el rostro y el cabeza de mujer, pero el cuerpo de ave. Y con lo que hacen es encantar a los hombres con su canto, para que cuando pasen cerca de donde ellas están, en esas islas en las que ocupan, los hombres se vuelvan locos, a veces naufragan porque sus embarcaciones se colapsan, ¿no?
o sea, chocan sus embarcaciones o a veces incluso se arrojan al mar, desesperados por querer escuchar de cerca, acercarse aún más a ese canto seductor. Pero las sirenas solamente los seducen de esa manera para comerse sus cadáveres. Entonces la idea es que ellas se alimentan, ¿no?, de esos hombres que mueren naufragando. Entonces Odiseo quiere escuchar el canto, pero obviamente no quiere sucumbir, morir ante las sirenas, así que lo que va a hacer es eh, a todos sus compañeros ponerles cera muy espesa en los oídos y él atarse, bueno, ordenarles a sus compañeros que lo aten al mástil de la nave. Allí atado en lo alto, con mucha fuerza y con muchas cuerdas, él no puede escapar, pero sí logra oír el canto mágico que ningún hombre vive para contar. Entonces, nuevamente, ¿no?, esta idea de que él usa su astucia, su perspicacia para poder, en cierta manera, eh, salir airoso de estas aventuras y estas dificultades. Y tiene así como esas aventuras que les he mencionado, muchas otras más, ¿no? Pasa por la tierra de la hechicera Circe, tiene este enemigo que es el dios del mar, que es Poseidón, y como él va a estar viajando por mar, le va a mandar siempre vientos huracanados, mareas, hasta estos monstruos marinos, ¿no?, que son Escila y Caribdis. Uno de ellos es una enorme fauce en medio del mar por donde pasa Odiseo y termina destruyendo su embarcación. Entonces, pasan muchas desventuras, ¿no? Muchas peripecias antes de finalmente naufragar en la tierra de Calipso, que está muy lejos, ¿no? Y en esa tierra, la ninfa le, le va a secuestrar, como habíamos dicho, durante 7 años. Entonces, mientras él le cuenta todo esto, el rey Alcinoo, recordemos que estaba, ¿no?, en la tierra de los Feacios y le estaba contando todo eso, el rey se conmueve mucho y él finalmente le va a ayudar a regresar a su hogar. Ahora, en este entretiempo, durante este tiempo en el que Odiseo ha estado buscando regresar, también Telémaco ha estado averiguando y ha recibido la guía de Atenea para saber que su padre estaba vivo. Así que cuando llega a Ítaca finalmente, cuando Odiseo regresa, ayudado por la diosa, llega con una apariencia, digamos, un disfraz de mendigo, y la diosa va a ayudar a que se reencuentre con su hijo primero. Entonces, va a lograr ver primero a Telémaco, y con Telémaco, ya en su regreso, van a urdir esta venganza contra los pretendientes de su esposa, que se habían portado muy mal durante muchos años, ¿no? Durante todo este tiempo que él ha estado ausente, sobre todo los años después de la guerra, muchos hombres han querido desposar a Penélope, pero no han estado a la altura, ¿no? Se nos cuenta que el antiguo reino de Ítaca, que era grandioso bajo el mandato de Odiseo, que tenía grandes tierras fértiles, reses, vinos, todo está en estragos, todo se lo han comido y bebido y no han hecho nada por hacer florecer a este reino, más bien lo han traído a la decadencia. Entonces los pretendientes, por portarse mal tanto con su esposa como con su tierra, su patria, van a ser víctimas de esta venganza. Odiseo junto con Telémaco los va a matar. Y ya prácticamente, pues para terminar, se reencuentra con su esposa, quien al principio no lo sabe aceptar o está un tanto escéptica, porque recordemos que Odiseo había llegado con otra apariencia, ¿no? La apariencia de un hombre más viejo y mendigo. Esto era para protegerse, digamos que la diosa lo había ayudado a tomar esa apariencia, la diosa Atenea, para que no lo vayan a atacar o confabular contra él, ¿no? Y para que pueda urdir su venganza, digamos, de manera más coordinada con su hijo. Pero una vez que toma su verdadera forma ya de Odiseo, Penélope tiene algo de reticencia, le cuesta creer si es su esposo. Así que Odiseo tiene que contarle una historia sobre cómo fue el día y la noche en que se casaron, ¿no? Y cómo especialmente hizo
una cama, talló una cama de un árbol de olivo que crecía en medio del cuarto que luego ellos hicieron su habitación. Entonces le cuento esta historia con detalles y solo entonces Penélope recuerda pues su joven matrimonio y cree que sí es su esposo, ¿no? Sabe que es una historia que solo él sabría. Entonces, Odisea ha quedado como uno de los relatos con más peripecias y aventuras de la antigüedad. Tiene aún muchas más de las que hemos mencionado, ¿no? Porque es un viaje muy largo, cuando lo vemos ya por escrito son como 400 páginas, ¿no? En el que se narran tantos viajes y naufragios del héroe. Todas estas peripecias y desventuras son también entendidos de manera simbólica, porque se cree que Homero nos está diciendo que la vida representa un viaje difícil, ¿no? Esta idea de la dificultad de la vida a la que uno se enfrenta. Y de esa manera el hombre se vuelve más digno, más grandioso, porque afronta el viaje difícil, ¿no? Porque sale airoso, sale victorioso, pese a las adversidades. Como ya hemos mencionado, Odiseo es el ejemplo de astucia, ¿no? Por algo es que eh, eh, es el ejemplo de astucia y por algo es que la que lo defiende es la diosa Atenea. Entonces, hay esta idea de ingenio, em, de usar el intelecto, ¿no? No la fuerza bruta, como lo harían, por ejemplo, contra un cíclope, no podrías usar la fuerza bruta, ¿no? Odiseo ha sido un gran guerrero, probablemente lo es todavía, ha estado en la guerra, cuando llega demuestra pues en su hogar también que sigue siendo muy bueno con el arco y la flecha, pero no es su cualidad definitoria como sí lo era de Aquiles, ¿no? También Aquiles es un guerrero más joven. Odiseo es un hombre más maduro, que utiliza más eh, el intelecto y que nos demuestra que la astucia y la maña pueden más que a veces la fuerza bruta, ¿no? Como en el caso del enfrentamiento contra Polifemo. Entonces, ya hemos mencionado, la diosa que lo protege es justamente la diosa de la sabiduría. Esta es Odisea, entonces no olvidemos que el tema es el retorno de Odisea a su patria y cómo manifiesta ese amor por su patria y por su familia en el hecho de que quiere regresar, por más que ha pasado tanto tiempo. Bien, si vemos algunos ejercicios, ¿no? Nosotros aquí podemos distinguir que hay preguntas sobre Odisea. La primera pregunta tiene que ver con un fragmento y te dice en qué pasaje del argumento se narra. Y te dice, pues, ¿no? Que él va a repartir cera, ¿no? Esta cera que se puede derretir y moldear con las manos, y la va a untar, dice, en los oídos de sus compañeros. Para esto les ha dado una orden, que es que lo aten, ¿no? De manos y de pies junto al mástil. El mástil es este palo que está en las naves, ¿no? En los navíos, en lo alto, que va hacia lo alto. Y luego te dice, pues, ¿no? Que cuando estaba la nave ya cercana a las sirenas, ¿no? Eh, las sirenas entonaron su canto. Incluso lo llaman por su nombre, ¿no? Ahí notamos que son criaturas mágicas, saben quién se acerca. Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y has de tener tu nave para que puedas oír nuestra voz. Entonces, tengamos en cuenta que los compañeros están eh, temporalmente sordos por esta cera que se les ha puesto y que Odiseo está atado. Entonces, seguían remando, dice, ¿no? Los compañeros iban hacia adelante, remaban, y dos de sus compañeros, que son Perímedes y Euríloco, se le ataron con más cuerdas, porque probablemente vieron que se estaba, pues, moviendo, desesperando, ¿no? Entonces, el pasaje del argumento tiene que ver con las sirenas. Más específicamente, la astucia o la sagacidad que utiliza el héroe, ¿no? Para poder escuchar esta voz, pero no sucumbir ante ellas.
La segunda pregunta es también sobre Odisea. Te preguntan, ¿no? ¿Qué representa Odiseo? Te dicen, el héroe griego Odiseo, rey de Ítaca, representa. ¿Qué representa? Y por esa razón tiene como benefactor y protectora ¿a quién? ¿No? A la diosa de la sabiduría. Eso está fácil, ¿no? Él representa, sabemos, la, em, el intelecto, la astucia, el ingenio, la sagacidad, hay muchos sinónimos, ¿no? Y la diosa que lo protege es Ateneo. Entonces, que calcen esas dos cualidades solo se ve en la respuesta B, en la pregunta B. En la 3, sobre los enunciados correctos. Nuevamente seguimos en Odisea. Zeus ordena a Calipso la liberación de Odiseo, prisionero durante 7 años. Esto es verdadero, ¿no? Es el dios máximo del Olimpo, Zeus, quien va a finalmente hacer que Calipso, pues, lo deje partir, porque Calipso no quería, ¿no? Es más, Calipso reniega cuando Zeus le da la orden, pero tiene que obedecer, ¿no? Entonces, le da la orden de liberación a Odiseo. Con la ayuda del rey Néstor, el protagonista regresa a su patria. Hay un rey que ayuda a Odiseo a regresar finalmente a su patria y es el rey Alcinous. Entonces esta sería falsa, no es Néstor sino Alcinous. Telémaco se reencuentra con su padre y planean matar a los pretendientes, eso es verdadero. Y el rey convence a Penélope de su identidad contándole cómo talló su lecho, ¿no? Es el rey, recordemos que es, en este caso se está refiriendo a Odiseo porque él es el rey de Ítaca. Entonces, ¿cuál sería la clave? Viendo que justamente hemos visto esto detalladamente, ¿no? Tenemos que hay solo una alternativa que es falsa, el resto es verdadera. Hemos dicho que la 2 era falsa, ¿no? Entonces, la clave sería casa. ¿Sí? Solamente la 2, porque no es el rey Néstor quien lo ayuda, sino el rey Alcino. Esa es falsa. En la 4, ¿qué tema de la obra? Ahora tenemos el tema que se puede observar. ¿De qué está hablando aquí? Vamos a ver, ¿no? Te dice de cómo es que la ninfa, se refiere a Calipso, ¿no? Lo encuentra un día a Odiseo, dice, sentado en la orilla. Vamos a ver. Dice, la soberana ninfa acercóse al magnánimo Odiseo luego de que hubo escuchado el mensaje de Zeus. Esto significa que ya Calipso ha sido ordenada por Zeus a liberar. Lo encuentra sentado en la orilla, dice. No se habían secado sus ojos del llanto, y su dulce vida se consumía añorando el regreso, puesto que ya no le agradaba la ninfa, aunque pasaba por las noches por fuerza en la cóncava cueva junto a la que lo amaba sin que él la amara. ¿No? Qué fuerte. Te habla de que Calipso entonces es la que lo amaba sin que él la amara. Durante el día se sentaba en las piedras de la orilla, desgarrando su ánimo con lágrimas, gemidos y dolores, y miraba el estéril mar derramando lágrimas. Entonces, ¿qué está viendo? Pues, ¿no? Que Odiseo quiere regresar. ¿Por qué llora tanto, no? Dice, porque se consumía añorando el regreso. Se habla de llanto varias veces, llantos, lágrimas, ¿no? Le dice que no la ama a Calipso, por más que ella quiere ahí retenerlo. Entonces el tema es la avidez de Odiseo por retornar a su patria. ¿No? Ese deseo tan intenso que él tiene por volver a Ítaca. En las 5. En las 5 ya comenzamos a hablar de tragedia. Entonces, justamente ese es el siguiente tema, ¿no? La tragedia griega, con sus orígenes, representación y finalidad. La tragedia griega surge en las antiguas
celebraciones en honor al dios llamado Dionisos, que de repente muchos conocen como el dios del vino, ¿no? Es un dios que se dedicaba a las fiestas, o se vinculaba a las fiestas, a las celebraciones, a la fertilidad, porque es un dios que es, especialmente se hacían sus celebraciones y sus fiestas en tiempos de fertilidad, como la primavera. Y en esas fiestas, en esas celebraciones, se cantaba en coro lo que llamábamos ditirambos. Entonces, estos ditirambos van a expresar este ánimo de júbilo, este ánimo, ¿no? De, también primaveral. Y lo que va a suceder es que estos cantos, que en principio eran corales, o sea, grupales, se van a ir transformando eh, poco a poco, que es lo que se ve en este cuadrito de aquí abajo, ¿no? De ser un coro, vamos a ver que pasa a ser una sola persona la que toma mayor predilección, mayor predominancia. Entonces, hay un coro, los que integran ese coro son los coreutas, ¿no? Que cantaban estos cantos corales, y luego comienza a destacar una sola persona, que va a ser el corifeo. O sea, es un solista porque es una sola persona. Estas composiciones, el coro, estos, digamos, elementos, mejor dicho, ¿no? Que son el coro y el corifeo, se mantienen en las obras griegas antiguas. Si alguno ha visto o ha leído, ¿no? Eh, en Edipo Rey, en Orestiada, en todas las obras antiguas de tragedia, hay un coro y hay un corifeo. El corifeo es como la voz principal del coro y que además habla dirigiéndose al público muchas veces, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo que un actor. El actor habla, pero habla ya como parte de una representación. No te está hablando a ti como espectador, al público como espectador, sino generalmente habla con otros actores, ¿no es cierto? Entonces ya allí se da la idea de actuación. Entonces hay esa evolución, ¿no? De algo que era grupal a algo que se vuelve un oficio de una persona, que se va además perfeccionando la idea de acción y de representación. Esto fue un proceso complejo porque hace 2500 años, que es cuando surge, ¿no? Esta tragedia antigua, todavía no estaban claras ciertas ideas de actuación. Por eso es que se tenían que poner reglas. Tú no podías confundir si veías, pues, por ejemplo, Edipo Rey, el actor que estaba en el escenario, no podías confundirlo con alguien de la vida real, ¿no? Tenías que saber que era, en ese momento, Edipo. Estaba haciendo el papel de Edipo. Entonces, si era tu vecino, tu hermano, tu amigo, eso no iba a digamos, desconcertarte o confundirte, porque era muy necesario, ¿no? Obligado que se usaran máscaras y disfraces. Se mantenía de esa manera la ilusión, entonces, de la actuación, ¿no? Además, habían reglas de prohibición. ¿Qué cosa no se podía hacer? No se podía mostrar sangre, peleas, violencia de varias formas, homicidio, suicidio, no se muestra. Puede haber episodios violentos en algunas obras, ¿no? Nosotros sabemos probablemente por ahí que un personaje se suicida, que otro se arranca los ojos, pero eso no lo vamos a ver. Entonces no se muestra, no se representa. Cuando hablamos de representación es que esté allí en el escenario frente a nosotros. Eso no se mostraba, no se representaba. Y otra regla de representación, otra prohibición, es que no habían actrices. Entonces, todo correspondía a la actuación de varones. Pero tú seguramente sabes que sí habían personajes mujeres, ¿no? Personajes femeninos. Por ejemplo, pensemos eh, en Yocasta, que es muy conocida, ¿no? La esposa de Edipo. Hay muchos otros personajes, de hecho hay obras que están mucho más centradas a mujeres, como Medea, Las Bacantes, ¿no? Que son también obras trágicas. Medea es sobre una mujer que se entera que su esposo la ha engañado y planea abandonarla a ella y a sus pequeños hijos por otro amor más joven. Entonces ella urde su venganza, que además va a ser una venganza muy cruel. Pero en la obra entonces toma mucho protagonismo, ¿no?
ese personaje femenino. Lo mismo en las vacantes, ¿no? Son personajes femeninos. Sin embargo, no podían actuar mujeres, lo que significaba que los varones, haciendo el uso de lo que habíamos mencionado antes, las máscaras y disfraces, tenían que representar pues el papel de mujeres, ¿no? El papel de las eh, de los personajes mujeres, ya sean reinas, princesas, ¿no? Etcétera. Entonces, hay una serie de factores para la representación. Hay que tener en cuenta también que la palabra tragedia surge o tiene su origen etimológico en la palabra macho cabrío. Tragedia en griego antiguo significaba macho cabrío, lo cual se vincula con el dios Dionisios, ¿no? Que era un dios al que al parecer se le relacionaba con ese animal. Es un animal además que representa la fertilidad, lo mismo que el dios. Entonces, eh, es un poco curioso porque nosotros pensamos en tragedia y decimos que tiene que ver eso con macho cabrío. En tragedia es lo funesto, lo triste, lo infeliz, la fatalidad. Claro, para nosotros ya lo tenemos muy claro, pero la palabra etimológicamente, ¿no? Se vincula de esa manera, al decir macho cabrío, se vincula de esa manera con el dios. Y la finalidad o el objetivo que le plantean los grandes estudiosos, sobre todo un filósofo de la antigüedad que es Aristóteles, él es el que dice que la finalidad pues es la catarsis, ¿no? Entonces no solamente es una obra, son obras para el entretenimiento, sino son obras para limpiar y purificar el alma, dice. Eso no purifica el espíritu, ¿por qué? Porque se provocan emociones fuertes, se provocan pasiones fuertes, ¿no? Y al ver estas obras representadas, que son obras de arte, uno puede sentir ciertas emociones, liberarlas. Por ejemplo, la compasión, el miedo. eh, Se dice, se sabe que en la antigüedad, pues, Edipo Rey era una obra que conmovía muchísimo, ¿no? La gente eh, la gente salía muy en shock, muy triste de haber presenciado la obra, porque es una obra sobre un hombre que lo pierde todo, ¿no? En un día. Es un rey que deja de ser rey, pierde a su esposa, el orgullo que sentía por sus hijos, su familia, todo se vuelve manchado por unos actos atroces que ha cometido. Entonces, buena parte de lo que uno siente es pena y compasión, porque es un hombre que lo pierde todo en cuestión de horas. Pero también eh, hay cierta idea, pues, de qué terrible, ¿no? Que el ser humano pueda tenerlo todo y perderlo todo así. Entonces, hay esta reflexión que genera emociones. Muchas veces hay llanto, muchas veces hay temor, ¿no? ¿Qué pasaría si eso me pudiera pasar a mí, ¿no? De repente todas mis riquezas, mi poder, mi familia se me va en un instante. Eso es lo que le pasa a Edipo y por eso es una tragedia tan terrible, ¿no? Entonces, considerando eso, ¿no? Eh, podemos hablar de Edipo Rey propiamente. Y aquí teníamos la pregunta sobre tragedia, ¿no? La pregunta, vamos a ver así, la pregunta 5. Te dice, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el surgimiento de la tragedia. ¿No? Te están hablando de los orígenes, de cómo aparece. Tiene sus antecedentes en un canto coral en honor al dios Dionisios, denominado, además, etimológicamente, tragedia significa, muy bien, ahí entra un poco lo que mencionábamos de los antecedentes. El canto coral era el ditirambo, ¿no? Estos ditirambos, que eran corales, se hacían generalmente en épocas de primavera y de fertilidad,
y uno de los animales que representaban este cambio de época y que además se vinculaban al dios era el macho cabrío, que es el macho de las cabras, ¿no? Y que además tenía fama también pues de la fertilidad, ¿no? Los machos cabríos van cruzándose por aquí y por allá con sus cabritas. Y al parecer, pues estas fiestas también representaban esta idea de la fertilidad. El mismo dios Dionisio tenía esa fama, ¿no? De ser también, de buscar andar por aquí y por allá con mujeres, al igual que sus secuaces, que eran los sátiros, ¿no? Entonces se vincula de esa manera con este animal que representaba la fertilidad, que representaba la llegada de la primavera, y tragedia, el término griego, significaba canto de los machos cabríos. Entonces estaba vinculado a este animalito. Bien, entonces las 5 era Barco. Eh, en este sentido, en este aspecto también de las tragedias y el macho cabrío, recordemos pues que los estos cantos, ¿no? Que se hacían en honor a Dionisios, se usaban muchas veces ya como decirlo, cuerpos, las cabezas, ¿no? De los machos cabríos, también como disfraces. Entonces, antes de que surgiera la idea del teatro como lo conocemos, están estos cantos que ya comienzan a explorar la idea de la representación de un papel o del disfraz mediante un papel. Entonces, se disfrazaban usando las cabecitas de los machos cabríos, ¿no? Como también se les suele representar a los sátiros. Entonces, era una representación mitológica, ¿no? Yo no soy la persona que fue a la fiesta, sino represento a alguien más, ¿no? Represento al macho cabrío, represento al sátiro, represento a un secuaz de Dionisios. Que en esa idea, digamos, ya está la semilla de lo que es el disfraz y de lo que es pretender ser otro, ¿no? Pretender ser otro es lo que luego nos va a llevar a la actuación. La sexta pregunta es también sobre tragedia. Te preguntan por la verdad o falsedad de, de estas representaciones. Entonces, en este caso tenemos 4 enunciados. ¿No? Primero, sobre el objetivo. El objetivo de la tragedia se denomina catarsis o purificación de pasiones. Tengamos en cuenta, ¿no? El objetivo de la tragedia se denomina catarsis o purificación de pasiones. Recordemos, catarsis es el término griego que le da Aristóteles a la idea de purificar emociones intensas, pasiones, purificar el alma, también le llaman, o purificar el espíritu. Entonces, catarsis efectivamente era el objetivo o la finalidad. Luego tenemos la siguiente, los actores solo podían ser varones y empleaban máscaras y disfraces. Aquí hay 2 reglas de representación, ¿no? La primera es que había una prohibición, las mujeres no actuaban. Entonces, muy bien, los actores solo podían ser varones. La segunda regla que se está mencionando es el empleo de máscaras y disfraces. Esto era obligatorio. Además usaban zancos, ¿no? Tenía toda una presencia distinta el actor en la antigüedad. No es como ahora, ¿no? Que en las series, en la tele tú lo puedes ver actores vistiéndose como el día a día, ¿no? Si están en el colegio, se visten como colegiales, si están en el trabajo, de repente como oficinistas, en la ciudad, en el campo, ¿no? Buscan aparentar ser una persona muchas veces más. Entonces ya a nosotros también la actuación muchas veces nos llega
separada por la pantalla. No siempre somos tan asiduos al teatro, no es tan difundido tal vez, pero todos sabemos que es un actor, ¿no? Y podemos diferenciar claramente, por más que esté vestido como uno más de nosotros, sabemos que lo que está representando es ficción, es invención. Entonces, al inicio de estas representaciones escénicas, al inicio de la actuación, 2500 años atrás, no era así, ¿no? No era tan común, no era, era algo novedoso. Entonces era importante que hubieran reglas claras para distinguir al actor. Y por eso este empleo de las máscaras y los disfraces. Eh, la representación de escenas violentas se realizaba sobre la orquesta. Aquí entra a tallar, creo que no está en nuestra diapositiva, o sí, las partes del teatro griego, ¿no? ¿Qué cosa es la orquesta? La orquesta, así como eh, la escena, por ejemplo, son partes del teatro antiguo. Aquí creo que se ve un poco más claro. Entonces, un teatro antiguo griego, aquí está en plano, ¿no? Pero mira, si vemos esta foto, por ejemplo, esta representación no es una foto, pero es más tridimensional, notamos que hay diferentes partes, ¿no? Entonces, eh, las graderías eran para el público. Aquí adelante esta parte de abajo, pero semicircular o circular, eso es la orquesta. Allí iba el coro. Aparte, había un escenario. Aquí no está tan bien representado, o mm, tal vez era esta parte que está en el número 6. Era un escenario en alto para que se vieran bien los actores y recordemos que además los actores salían con zancos, ¿no? Entonces, ahí está el escenario o la escena, le llamaban. Y la parte de atrás, que es esta construcción, era el palacio, que no es como un palacio necesariamente en el sentido de un palacio aristocrático, sino que era una construcción. El palacio era una construcción donde entraban los actores que no les tocaba estar en el escenario, ¿no? Que no les tocaba en ese momento representar. Entonces, considerando esas partes, aquí te ponen una fotito como para que veas, ¿no? Las graderías, las partes. Considerando eso, es que te hablan de la orquesta, esa parte semicircular que estaba abajo y donde iba el coro, ¿no? Donde iba el coro. Bueno, ya tú podías descartarlo porque no hay representación de escenas violentas, pero la representación de escenas en general o de otras escenas no se representaba en la orquesta, sino se representaba en la escena o escenario. La cuarta dice teatralización. La teatralización era financiada por un ciudadano rico llamado Coreuta. Aquí hay dos cosas. Los coreutas, creo que eso sí lo mencionamos, son los que integran el coro, ¿no? Sí. Entonces, el coro era el grupo de cantantes, obviamente, y el coreuta era los que conformaban los integrantes del coro. Aparte, había un señor o una persona encargada de pagar la representación, ¿no? Digamos, un mecenas de la antigüedad, un financista de la antigüedad, que era el que asumía los gastos. A ese señor le llamaban el corega. Entonces es diferente. Los coreutas son los integrantes del coro. Entonces sería incorrecto decir que eran los que financiaban, ¿no? Los coreutas eran los que cantaban. Las dos últimas entonces eran falsas y las dos primeras verdaderas. La clave era avión. Bien. Hasta ahí teníamos entonces lo que era historia de la tragedia. No sé si ingresó alguien. ¿Hay consultas? No, no hay todavía. No hay estudiantes. Entonces podemos continuar.
Bien, entonces nos tocaba ya hablar en particular de una tragedia muy famosa, ¿no? Que es Edipo Rey. Hay que considerar para esto que eh, Sófocles y Edipo Rey son obras de la época de apogeo, que es el siglo V antes de Cristo, ¿no? Son obras de la época de apogeo de la tragedia. Y para esto ya se había consolidado la tragedia y la aparición y el fortalecimiento de la idea de acción, de representación, de actuación y demás. Se había fortalecido todo ello en los años previos. Uno de los grandes iniciadores, ¿no? Un padre del teatro trágico antiguo, va a ser Esquilo. Entonces, Esquilo es el que fortalece las bases para que luego Sófocles las pueda instituir de manera más fortalecida, ¿no? De manera más, mejor dicho, encumbrada. Entonces, Esquilo es el iniciador y Sófocles es el máximo exponente. En el caso de Esquilo, eh, Esquilo es un, un escritor que muestra mucho las dinámicas dentro de lo mitológico, ¿ya? Esquilo tiene dos obras famosas. Bueno, tiene varias, pero la más importante, tal vez la más conocida, sea Orestiada. Y otra muy importante también, Prometeo encadenado. Pero, ¿por qué les menciono esto? Hay esta idea importante eh, de representar mucho de la mitología y los dioses y las criaturas de la antigüedad. Entonces, en el caso de Esquilo, por ejemplo, en una obra como Orestiada, aparecían dioses como Atenea, aparecían dioses como Apolo, unas diosas muy maléficas, ¿no? Que son las erinias. Además, con todo lo que representaban, porque las erinias eran diosas que eran terroríficas nada más en su aspecto, ¿no? Sangraban por los ojos, tenían serpientes en los cabellos. Entonces, la historia de Orestes, que es de Orestiada, tiene mucho de mitología. Si bien está centrado en un príncipe llamado Orestes, que se entera que su mamá ha matado a su papá y que él tiene que vengar, ¿no es cierto?, esa muerte, porque era el papel del hijo vengar al padre. Pese a que se trata de ello, de una historia, digamos, de un joven en torno a estos sufrimientos, a estos dilemas, igual aparece la mitología, ¿no? Ni hablar de otras obras de Esquilo que aún son más mitológicas. Hay esta obra llamada Prometeo encadenado, en que básicamente el personaje que es central es un personaje mitológico, ¿no? Es un titán. Y es famoso Prometeo porque había robado el fuego para los hombres. Lo había robado del Olimpo para que los hombres también puedan tener el fuego, ¿no? Supuestamente se vivía en la oscuridad hasta que Prometeo nos da el fuego. Y obviamente en la obra aparece el titán Prometeo ya castigado por Zeus, que lo ha castigado a vivir pues encadenado y siendo picado en las entrañas por un ave de rapiña. Aparece el hijo de Zeus, que es Hermes, aparece diosas como Io u Océano. O sea, aparecen varios personajes aquí en Prometeo encadenado, mucho más. Varios personajes que son netamente divinidades, titanes, mitología. Y les mencionaba estas obras, entonces, de Esquilo, que es un gran iniciador, uno de los primeros en poner en alto la tragedia griega, porque ahora que hablemos de Sófocles y Edipo Rey, tal vez algo que podemos destacar es que él no se va a centrar tanto en los personajes mitológicos.
Recordemos que igual la literatura griega es mitológica, ¿no? O sea, no es que va a dejar de lado la mitología. En Edipo Rey se nos menciona el oráculo, se nos menciona el destino, sí hay creencias, ¿no? Pero los personajes que aparecen en Edipo Rey ya no son dioses, titanes, como pasaba en Esquilo. Los personajes son seres humanos. El rey, la reina, el cuñado, un viejo adivino, mensajeros, eh, más tenemos el, el pastor, ¿no? Todos los personajes que aparecen como parte de la obra, que son actuados, ¿no? En la obra, son personajes seres humanos. Entonces, ese es un buen contraste que diferencia y define la tragedia griega del esplendor, que sería Sófocles, de sus inicios, que sería Esquilo. Esquilo nos habla de desde una todavía tragedia mucho más mitológica, con muchos más personajes, ¿no? Mitológicos. Entonces Sófocles le da en ese sentido mayor fuerza a la personalidad del personaje, a la psicología del personaje, ¿no? Qué cosa es lo que piensa y cómo actúa. Y bueno, el personaje es Edipo Rey, ¿no? Es Edipo. Algunas innovaciones de Sófocles. La primera es que comienzan a aparecer hasta 3 actores en el escenario, en la escena. Esto es importante porque hasta Esquilo, justamente, que era el escritor de importancia anterior, ¿no? El iniciador de la tragedia, que era Esquilo, hasta Esquilo, lo máximo que podía ver en el escenario, hablando entre sí, dialogando, eran 2 actores. Pero Sófocles dice que se puede dar mayor cantidad y mayor fluidez al diálogo cuando se incrementa a 3, ¿no? Y vamos a ver entonces que eso se asemeja más o se emparenta más con el diálogo, digamos, de las personas, ¿no? Cómo hablamos de manera un poco más fluida. Al mismo tiempo, requiere que la gente esté muy atenta al diálogo para no confundir qué actor o qué personaje está diciendo cada parte. Otro punto importante, amplió la acción dramática. Con esto nos referimos a que Sófocles es uno de los escritores que incorpora muchos eventos, ¿no? Las acciones dramáticas en este caso, eh, que además es una unidad de acción porque todo gira en torno a Edipo, son muchas, una tras otra, ¿no? Edipo se entera de la peste, Edipo manda a su cuñado al oráculo, se entera de lo que dice el oráculo, manda a traer al adivino, luego manda a traer al sobreviviente. Hay una serie de sucesos, son acciones, ¿no? Que lo hacen interactuar con diferentes personajes. El adivino, el pastor, Yocasta, su cuñado, ¿no? Uno tras otro. Entonces eso hace que la acción dramática y también las acciones que vinculan a los personajes, ¿no? Se vea ampliada y se vea complejizado. Edipo Rey es una obra cortita. Tú la ves por escrito y dependiendo, ¿no? Del tamaño de las letras, puede tener que 40 páginas, a veces menos. Entonces es una obra breve en, 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 en el papel, digamos, pero tú la lees o la ves y es una obra muy rica. Pasan muchas cosas, no dejan de pasar cosas, una tras otra, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando decimos que se amplió la acción dramática. Asimismo, profundiza, enfatiza mucho la importancia de la personalidad del héroe, ¿no? La personalidad en este caso, pues, vinculada también a su modo de pensar y de actuar.
Por eso decimos que también le da profundidad psicológica, porque ahonda en las motivaciones, o sea, ¿por qué el héroe es como es? ¿Por qué el héroe actúa como actúa? En el caso de Edipo es en particular muy enriquecedor ver cómo se desarrolla el personaje, porque es un rey que para empezar es un buen gobernante, ¿no? O quiere serlo. No es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Edipo se entera que hay una peste y él podría simplemente refugiarse en su palacio, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que se preocupa mucho por el bienestar de su pueblo de Tebas. Entonces comienza a averiguar por qué, ¿no? Entonces veamos que hay una búsqueda de la verdad también. Primero es bondadoso porque quiere salvar a su pueblo de la peste. Luego está buscando la verdad. Se entera que la peste es porque al asesino del rey anterior, que era llamado el rey Layo, ¿no? Al asesino de ese rey no lo han castigado. Entonces, eh, tiene que castigarse ese asesino para que pare la peste. Entonces Edipo va a prácticamente empecinarse, ¿no? En descubrir, realizar averiguaciones cada vez con mayor insistencia. Y su motivación es llegar a la verdad, es salvar su pueblo, es hacer el bien, es traer justicia a el rey que ha sido asesinado. Todas esas motivaciones nos hacen conocer más la personalidad de Edipo, ¿no? A veces altanero, a veces pues vamos a ver que no se porta muy bien con Tiresias, ¿no? Pero dentro de todas sus motivaciones son buenas, ¿no? Son positivas. Y quiere descubrir la verdad, quiere hacer justicia, quiere traer la salud a su pueblo de Tebas, quiere castigar a un asesino, ¿no? Lo triste y lo trágico justamente de la historia es que nada de eso que quiere hacer es en su propio beneficio, ¿no? Él quiere hacer las cosas bien, pero vamos a ver que todo le termina saliendo bastante mal. Entonces ahí está la tragedia. Sófocles además se destaca por cultivar la obra individual. ¿Qué significa ello? Que hay un interés por hacer destacar cada una de sus obras que, según se sabía, se escribían en trilogías. O sea, para esto habría nuevamente que comparar, por eso les había mencionado a Esquilo, porque Esquilo tiene algunas características justamente contrastantes. Esquilo no cultivaba la obra individual o no era lo prioritario, ¿no? O sea, por ejemplo, una diferencia, habíamos dicho, eran personajes mitológicos que incluía Esquilo. Otra diferencia es otra diferencia importante es que no cultiva la obra individual, sino que Esquilo le da mucho peso a las trilogías, mucho más peso, mucho más importancia a las obras de A3. A diferencia entonces de Sófocles, que podíamos decir cultivaba la obra individual. Esquilo, y por lo que se sabe en general era algo usual que los tragedistas de la antigüedad, los escritores, ¿no?, trágicos de la antigüedad, escribían sus obras de 3 en 3. Este es el caso, por ejemplo, de Orestiada, ¿no?, que es la única trilogía de la antigüedad que nos ha quedado completa. Y él le daba mucha importancia a la representación de las 3 partes. Esas 3 partes en conjunto se llamaban Orestiada. Las 3 partes se titulaban por separado Agamenón, Coéforas y Euménides. Sin embargo, eran las 3 vistas como una unidad llamada Orestiada. En cambio, en el caso de Edipo Rey, no nos ha llegado cuál sería la trilogía completa.
se sabe que era parte también de una trilogía, Edipo Rey, Edipo en Colona y otra parte más, pero al margen de que no la tenemos completa, Sófocles le daba mucha importancia a la representación de cada una de estas obras como obras individuales. ¿No? En el caso de Edipo Rey, se lee, se entiende y se, digamos, difundía mucho como la historia de este rey caído en desgracia. Entonces, era una obra por sí misma. A eso es a lo que se refiere entonces con que cultiva la obra individual. ¿No? Alguna preferencia por uno y no en conjunto. Bien, la historia de Edipo Rey es una tragedia, lo sabemos. Em, una tragedia que básicamente tiene un protagonista que sostiene todo lo que va a acontecer, ¿no? Tenemos un personaje central que es el que va a mantener la acción unida. Todo gira en torno a lo que él hace, dice y decide. Entonces, la historia comienza con la peste. Perdón, ok. Eh, la historia comenzaba, le decía, con la peste, ¿no? Y vamos a ver. Ha caído una peste sobre la ciudad de Tebas. Entonces, el gobernador, el rey, es Edipo. Es importante recordar esto porque Edipo Rey nos habla de la historia de Edipo ya en el poder, ¿ok? Hay muchas otras historias y mitos sobre Edipo más joven, en su adolescencia, en su niñez, incluso siendo un bebito, ¿no? Pero la obra de Sófocles, que es la que estamos viendo, como el título lo indica, nos cuenta la historia de él siendo ya el rey de Tebas. Nos cuenta la historia de Edipo ya en el mandato, ¿no? Es Edipo junto a su esposa Yocasta los que eh, gobiernan Tebas. Entonces les comienza todo con que cae una peste sobre Tebas y Edipo manda a su cuñado. Su cuñado es el hermano de Yocasta, llamado Creonte. Entonces va a mandar a su cuñado que es Creonte. Le dice que averigüe en el oráculo qué cosa es lo que nos dice el oráculo sobre esta peste. Y Creonte trae la noticia de que la peste se ha dado, según el oráculo, porque no se ha castigado al asesino del rey anterior, ¿no? Que lo habíamos mencionado. Entonces, el oráculo nos dice quién fue este asesino del rey Layo, por qué está libre e impune, no ha pagado ninguna pena por su crimen. Entonces, Edipo comienza sus averiguaciones. Y aquí importa bastante a quién llama, ¿no? Para su pesquisa. Va a llamar a un adivino ciego, primero llamado Tiresias. Tiresias es un hombre viejo y como decíamos no tiene la vista, pero pese a eso, pese a esto, eh,
Tiresias puede ver, se nos dice, más allá, ¿no?, de lo usual, puede ver el pasado, el futuro. Es un adivino muy certero. Ya a su vejez, ¿no?, Tiresias no quiere al parecer meterse en problemas. Entonces, cuando Edipo lo llama, él va a decir, pues, que no tiene nada que decirle, ¿no?, que no quiere contestarle. Cuando Edipo le pregunta eh, cuál es tu pronóstico, cuál es tu conclusión, quién ha sido este asesino, Tiresias le dice, tú no quieres saber la respuesta, ¿no? Tú no quieres saber la respuesta a esa pregunta. O sea, ¿para qué me preguntas algo que no quieres saber? Y Edipo pues se molesta y le va a insistir. Después de una larga conversación, porque tienen allí, es un interrogatorio en el que Edipo pues prácticamente lo va a instar, ¿no?, al viejo a que conteste. Tiresias finalmente le dice, ¿no?, ese asesino que tanto buscas eres tú. Ese hombre que tanto buscas eres tú mismo, primero le dice, ¿no? Y Edipo le contesta, ¿que me estás acusando acaso? ¿Que estás loco, estás mal, ¿no? ¿Cómo me vas a acusar a mí, al rey? Tiresias le dice, sí, ese asesino que tanto buscas eres tú mismo. Entonces Edipo se molesta porque el adivino le había estado dando largas, porque no le cree su respuesta, no le parece convincente. Y le dice, seguramente tú te has confabulado con Creonte, mi cuñado me quiere quitar el trono, y tú te has unido con él para sacarme del poder, ¿no? Me están acusando injustamente, me estás acusando injustamente para quitarme el reino de Tebas, para quitarme la corona. Entonces, va a expulsar a Tiresias. Le va a decir que es un hombre inútil, es un viejo inútil que no sabe nada y que eh, por algo es que está ciego, ¿no? Le dice, un pobre ciego inútil. Entonces, Tiresias, muy calmo, se va a retirar, pero antes le dice, ¿no?, su destino, le pronostica a Edipo. Le dice, bueno, yo soy ciego, pero déjame decirte, Edipo, que para el final de este día tú estarás no solo tan ciego como yo, sino serás aún mucho más miserable, ¿no? Eh, entonces, Tiresias se retira. Luego de esto, Edipo sigue con sus investigaciones, ¿no? Antes de descubrir la verdad, él va a traer a otra persona más, que es un sobreviviente de la matanza de Layo. Cuando Layo muere, Layo estaba yendo en el camino, en la entrada de Tebas, ¿no?, junto con un séquito de 5 hombres. Entonces, Layo estaba acompañado por 5 personas. Una de esas personas logra sobrevivir. A todo el resto los matan, incluyendo a Layo. Pero este sobreviviente, que además era un servidor muy cercano de Layo y de Yocasta, antes incluso estaba en las labores del palacio, ¿no? Era muy, pero muy cercano a los reyes anteriormente. Pero este sobreviviente, una vez que pasa lo del asesinato del rey, se va lejos del palacio, lejos de lo que eran sus labores anteriores, y casi al margen de Tebas, a la salida, se va a cumplir su oficio de pastor, se vuelve un pastor, ¿no? Entonces se vuelve una, digamos, una profesión muy humilde. Entonces, eh, Edipo averigua con este pastor, recordemos que él está investigando, ¿no? Primero con Tiresias y ahora con este sobreviviente. Y con ese sobreviviente, con este pastor,
no obtiene mayores respuestas al principio. Parece que no quiere hablar, ¿no? Él ha visto quién mató a Layo, pero no quiere decir. Está aterrorizado y no quiere contar la verdad. Edipo lo va a instar y prácticamente pues lo va a obligar, ¿no? Le dice que lo va a castigar y que lo amedrenta para que pueda hablar. Y el hombre, después de muchos remilgos, mucha insistencia, va a contar lo que ha visto, ¿no? Y él cuenta que cuando salían con el rey, ¿no? Con su grupo por unos caminos de la salida de Tebas, se cruzaron con un forastero y que en ese cruce, que es un cruce de tres caminos, tuvieron un altercado, al parecer por cederse el camino, porque nadie quería cederse el camino. Y los hombres de Layo fueron, pues, como eran mayor cantidad y protegían al rey, fueron de manera muy altanera a enfrentarse a este forastero, a este hombre, porque aparentemente era un hombre de otras tierras y además estaba solitario, ¿no? Era fácil de vencer, aparentemente. Sin embargo, era muy bueno con su espada y termina este hombre matando a todos, incluyendo al rey. Y él ve que ese hombre que mató al rey Layo, luego de un poco tiempo, se instaló en Tebas. Y no solo eso, sino que fue proclamado el nuevo rey. Entonces le cuenta a Edipo, yo me fui muy lejos porque no podía sobrellevar, no podía eh, soportar que el asesino del rey anterior ahora se sentaba en su trono y gobernaba sobre su gente y se volvió entonces el asesino del rey anterior el nuevo rey. Yo me fui y preferí hacerme un pastor y alejarme de toda esta calamidad, ¿no? Edipo además sigue escuchando y le da a uno una noticia más terrible de sobreviviente. Le dice, yo he trabajado con Layo Yocasta muchos años atrás, ¿no? Era su más cercano servidor. Y hay algo más que debo decirte, ¿no? Cuando tú, Edipo, eras apenas un bebé, tus padres me mandaron a que te arrojara de una montaña entre los peñascos, que murieras entre las rocas de las montañas, pero a mí me dio pena, porque eras apenas un bebito inocente, pese a que tenías un designio terrible sobre ti. Por esos designios terribles, Layo y Yocasta tenían miedo, ¿no? Tenían miedo, tenían temor, y pensaban pues que debía ser lo mejor matarte, desaparecer tu existencia. Pero a mí como me da pena matarte, me encargaron tu muerte y no pude hacerlo, te llevé a las tierras lejanas de Corinto. Corinto está a mucha distancia de Tebas, a mucho tiempo de camino. Y yo, dice el pastor, pensé que nunca ibas a encontrar tu camino de regreso hacia aquí. Allí en Corinto te criaron los dos reyes, ¿verdad? Tú piensas que ellos son tus padres, pero en realidad ellos te adoptaron porque no podían tener hijos, los viejos reyes de Corinto. Y nunca debiste salir de allá, le dice, ¿no? Debiste quedarte a vivir para siempre y heredar ese reino lejano. Y ahí entra a tallar lo que Edipo también vivió en su juventud, en su adolescencia, porque se nos cuenta que Edipo es criado en Corinto durante su niñez y ama mucho a sus padres, pero él no sabe que no son sus padres, ¿no? Que son simplemente sus padres adoptivos, no son sus padres, mejor dicho, biológicos. Entonces, como él no sabe eso, se va a aterrorizar mucho cuando a los 13 años escucha el oráculo y el oráculo le dice que va a matar a su padre y a casarse con su madre.
Y como Edipo, y ahí nuevamente entra lo que mencionábamos de que estamos conociendo muchas facetas de la personalidad de él, ¿no? Entonces conocemos su personalidad, su psicología, porque cuando Edipo se entera de que va a matar a su padre y se va a casar con su madre, lo que hace es alejarse, huir de su hogar, porque él tiene miedo que se cumplan esos designios, por más que él no quiera ni matar al padre ni casarse con la madre, de repente, ¿no? Por cosas crueles de la vida, ello se vaya a cumplir. Entonces, él se aleja de Corinto, caminando por muchísimo, muchísimo tiempo. Y de esa manera es que llega a Tebas. Y en la entrada de Tebas se encuentra pues con estas personas que no le quieren ceder el paso, con las que además le sacan rápidamente las armas para amedrentarlo y aparentemente pues amenazarlo de muerte, ¿no? Entonces se enfrenta con estos hombres y ahí estaba Layo, ¿no? Era el séquito de Layo. Además, una vez que entra a Tebas, se nos cuenta que había una peste que aterrorizaba la ciudad. Perdón, no es una peste, una criatura que aterrorizaba la ciudad, que es esta eh, criatura con rostro de mujer, cuerpo de león y alas, ¿no? Que son la esfinge. Las esfinges eran temibles. Como estaban aterrorizando a Tebas, Edipo va a lograr retarla y vencerla. Y eso va a ser una gran victoria que hace que el pueblo de Tebas lo admire, ¿no? Causa mucha admiración entre el pueblo. Y el pueblo decide nombrarlo su nuevo rey porque, o casualidad, justamente habían encontrado pues a Layo muerto, ¿no? Entonces, habían quedado recientemente sin rey. La reina Yocasta había quedado recientemente viuda y por todo ello es que Edipo, al entrar a Tebas, se vuelve no solo el nuevo rey, sino se casa con la reina anterior. Y de esa manera, cuando el pastor, que era el sobreviviente de esa matanza, le cuenta todo, Edipo ya sabe la verdad, ¿no? El destino sí se ha cumplido porque sus padres en realidad eran Layo y Yocasta. En medio de ese relato, por cierto, porque es, ¿no? A mitad de esa historia, ni siquiera termina de escuchar lo que está contando el pastor y Yocasta ya intuye lo que se viene, ya pareciera que sabe lo que van a develar, ¿no? Lo que van a contar. Así que Yocasta se mete corriendo a Palacio. Y luego nos enteramos que Yocasta se había suicidado dentro de Palacio, ¿no? Que de hecho esto sucede primero, Yocasta se suicida. No lo vemos, pero sucede que entra y a puertas cerradas se mata, se ahorca de sus trenzas. No sale a contar un mensajero lo que ha sucedido, por eso que nosotros no lo vemos, ¿no? Detrás de ella entra Edipo y con los broches de la ropa de Yocasta comienza a golpearse desesperadamente los ojos. En una escena, dice, muy tan terrible como penosa. Eso tampoco lo vemos, ¿no? Porque es una escena muy sangrienta, que se está golpeando una y otra vez hasta sangrar y quedarse ciego. Eso no se ve, nos lo cuenta el mensajero, el mismo que nos había contado que Yocasta se suicidaba. Entonces, todo eso se cuenta fuera, ¿no? De Palacio, y los dos reyes habían entrado a Palacio para realizar estas acciones. No solamente Edipo queda ciego, sino que ahora el trono lo va a heredar su cuñado, Creonte. Y Creonte decide hacer cumplir lo que el mismo Edipo le pide, ¿no? Edipo había, cuando era rey, había decidido que no iba a dar muerte al asesino del rey Layo, no lo iba a castigar con la muerte, lo iba a castigar de una manera más indigna, digamos, o para él no consideraba más indigna, que era que se despidiera del todo y para siempre de la tierra que lo vio crecer, en este caso, la tierra que era su tierra de origen. Él pensaba obviamente, ¿no?
que era un asesino ahí tebano, pero no sabía que se trataba del mismo, ¿no? Entonces, al momento de ejecutar esa orden, se está cumpliendo lo que él mismo había mandado. Edipo va a ser desterrado, o sea, expulsado, sin riquezas, sin ningún tipo de favores, y solo le van a acompañar sus hijas, ¿no? Eh, Creonte queda como el nuevo rey y Edipo marcha al destierro. Entonces, como seguramente saben, Edipo Rey es una obra de fatalismo, es una obra en torno al destino. El tema central es cómo el ser humano tiene una limitación para controlar su destino. O sea, que el destino es inevitable, ineludible, ¿no? Para los seres humanos. Recordemos que en Edipo Rey todo está centrado en personajes humanos, porque en la literatura griega en general el destino se aplica a todos, ¿no? Se aplica a los dioses, se aplica a las criaturas mitológicas, se aplica a todos. Pero en Edipo Rey se pone un énfasis de cómo el destino es cruel muchas veces con los seres humanos, incluso con aquellos que podemos decir no se lo merecían, no eran pues no eran malas personas, ¿no? Edipo no quería hacer el mal a nadie por intentar salvar el pueblo de la peste y descubrir todas estas verdades, es que al final termina él en la plena desgracia, ¿no? Siendo además visto como lo peor, porque es un hombre que ha matado a su padre, que se ha casado con su madre, que ha tenido 4 hijos con la madre, ¿no? Es despreciado por el resto de los hombres. Entonces, el destino es cruel. Y efectivamente es una fuerza superior al hombre. No puede cambiarse, no puede evitarse. Edipo lo intenta al escapar de Corinto y es peor, ¿no? Al intentar escapar a su destino, es más bien que él llega al destino, llega a que se cumpla toda la profecía. Otro punto importante es cómo se habla de Edipo como un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio es básicamente en este caso un personaje que libera al resto mediante su castigo, mediante su culpa. Edipo, al ser, eh, al ser expulsado, al ser, también podemos decir, ¿no? Visto como un hombre que ha hecho atrocidades, ¿no? Al ser despreciado por el resto, está asumiendo un terrible castigo y culpa. Y al mismo tiempo se está descubriendo quién es el asesino, que es lo que él quería, ¿no? Descubrir. Entonces, con eso salva al pueblo de la peste. Con eso salva al pueblo de Tebas, ¿no? Buenos días, profesora. Ay, buenos días. ¿Qué tal? Eh, Profesora, ¿Has le hecho había alguna mandado consulta? sí, le había mandado una pregunta justamente de Edipo Rey que vino en el último examen. ¿En Uy, el no chat? puede ver el chat. Sí, pero usted no lo tiene habilitado, parece. Qué extraño, se supone que esto está abierto. A ver, a ver si te hago presentador, ¿podrás compartírmelo? Intenta compartirlo de nuevo. Ok, profesor. No es de la separata, ¿no?
No, es una pregunta que vino en el anterior examen, si mal no recuerdo, en el área E. Ok. Profesora, y para compartir, ya le doy en compartir contenido, solo contenido, ¿verdad? De ahí que más aprieto porque no me deja en sí, para ya comenzar a Es presentar. una pregunta que dice, que tiene una cita de Edipo y que dice qué temática se puede apreciar. La temática, Sí, ajá, sí, sí, pregunta 54, ok, 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 el último examen que ha venido. ok, sí creo que que lo encontré. A ver. Ok, a ver, voy a compartirla en... Acá lo tengo, espérate. Vamos a ver. Este de aquí, ¿no? Es un Sí, fragmento. sí, Ay, sí, ay, sí. todo se cumple con certeza. Oh, luz del día, que te vea ahora por última vez. Yo que he resultado nacido de los que no debía, teniendo relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo. Bien, este de aquí es un fragmento final, ¿no? Porque te dice, luz del día que te vea por última vez, es porque Edipo está quedando ciego, pues, ¿no? Ha nacido de los que no debía porque Edipo es hijo de Layo y Yocasta y ha tenido relaciones con los que no podía porque se ha casado con Yocasta y ha tenido hijos con Yocasta. Ha dado muerte a quienes no tenía que hacerlo porque ha matado al mismo Layo, ¿no? Entonces, eh, tenemos básicamente aquí la idea de que todo se ha cumplido. ¿Qué significa eso dentro de la tragedia? Pues, ¿no? Que todo se cumple, que no hay forma de cambiar lo que ya estaba dictado, lo que ya estaba dado. Si se ha casado con quien no debía, ha dado muerte a quien no debía, ha tenido relaciones con quien no podía, está hablando de que se ha cumplido el destino, ¿no? Ha matado a su padre, se ha casado con su madre. La clave aquí, La la D temática entonces. fundamental sería la D. Ajá. El destino como fuerza que los seres humanos no pueden controlar. Ya, y justamente ahí en ese mismo examen, ya que está ahí, la pregunta 53, que es sobre figuras literarias, yo había marcado anáforas. Y las palabritas que yo había resaltado era que se repetía solo quiero, no quiero y no quiero. Y quería corroborar si es que usted también pensaba lo mismo. Ay, ok, eso no lo tengo acá, pero sí lo puedo ver. A ver. Sí, en el poema Pregunta 53, ¿no? Claro, Sí, solo quiero un descanso de piedra, solo quiero no ver establecimientos. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar. Efectivamente, la clave es la A, anáfora, ¿no? Sobre los versos de Neruda. Ujú. Sí, está bien, era la A de anáfora. ok, profesor. Listo, gracias. Ok, bueno, y como ya estamos por terminar, también voy a dar las claves. ¿Dónde estamos? Acá.
Bien, las últimas preguntas justamente que son sobre Edipo son las 7 y la 8 que nos faltaba resolver. En, en las 7 se habla o se menciona el diálogo entre Edipo y Creonte, que es su cuñado. Esto es cuando ya Edipo ha descubierto toda la verdad, ¿no? Porque dice, ¿qué palabras le diré a este? ¿Qué confianza me puede merecer en justicia si antes contra él en todo he sido malo? ¿No? Entonces, ¿qué puedo decirle? No está con vergüenza, Edipo. Y Creonte le dice, no he venido para reírme, ¿no? Edipo le dice, además, vienes a mí que soy el hombre más perverso. Entonces ya Edipo sabe la verdad y le está diciendo a Creonte, ¿no? Que le deje decirle algo, dice, ¿no? Entonces Creonte le dice, ¿qué tanto quieres decir, no? ¿Qué necesitas decirme? Y ahí entra lo importante. Edipo le dice, échame de esta tierra lo más aprisa posible, a donde muera sin que ninguno de los mortales me pueda hablar. Entonces, respecto a este fragmento, ¿no? ¿Qué sería lo correcto para completar esto? Dice, un aporte distintivo del autor consistió en, ¿qué podemos ver aquí respecto a el diálogo entre Edipo y su cuñado, ¿no? Fomenta la obra individual, amplía la acción dramática o muchos episodios, ahonda en la psicología y actitudes del protagonista, de los protagonistas, aumenta el número de actores a más de dos, o incrementa personajes divinos, ¿no? Eso ya hemos dicho que no. Es algo que se ve acá solamente hay dos actores o dos personajes que están hablando, así que no se vería tampoco la D. No están sucediendo varios episodios, así que no tiene que ver con la acción dramática. Lo que se ve es que están eh, flotando, saliendo a flote las características psicológicas de la personalidad de Edipo, ¿no? Porque al inicio dice, ¿qué palabras le diré, no? ¿Qué confianza me puede tener? O sea, está avergonzado, no sabe qué hacer. Y más adelante dice, soy el hombre más perverso, ¿no? Él solo se echa la culpa, no se siente culpable, se siente avergonzado y luego pide su castigo. Vamos que es un hombre que va a cumplir, digamos, su palabra de castigar al asesino del rey Layo. Todo ello ahonda en la psicología, ¿no? Nos hace darnos cuenta que Edipo es un hombre que cumple su palabra, que se avergüenza, que siente culpa, nos ahonda en cómo es Edipo. Esa es la clave entonces de la Profesora, C. una última consulta. Dime. En lo que es Romeo y Julieta de William Shakespeare, uno de los temas es Ujú. la pasión juvenil, ¿no? Sí, La pasión juvenil solo se representa cuando, ¿cómo se llama? Romeo y Julieta se enamoran cuando apenas se habían conocido de manera muy fuerte, o también se representa en otra situación y cuál sería, ¿no? Porque hasta ahora el único concepto que tengo es cuando se enamoran muy rápidamente, donde se vería, ¿no? Ahí la pasión juvenil. claro, en Romeo y Julieta toda la historia de ellos es pasión juvenil, hasta el hecho de que mueran al final porque no pueden estar juntos, ¿no? Eh, Primero, sí, porque se enamoran del flechazo. Después porque se casan a los pocos días, ¿no? Porque en ese entonces, para consumar, digamos, ¿no? El matrimonio entre nobles, para no hacer que ella cayera en deshonra, tenías que haber un matrimonio, así que se casan escondidas. Entonces ahí también se ve, ¿no? Esta idea de que todo es muy rápido, además se casan en días, consuman el matrimonio prontamente, y así como es rápido su unión, también los separan, ¿no? A Romeo lo mandan al destierro y ella finge su muerte. Entonces la idea, incluso ella piensa en matarse en un punto, pero el cura le ayuda a fingir su muerte para supuestamente que se reencuentre con Romeo, ¿no? Pero Romeo eh, no llega a enterarse, pues, ¿no? De que ella solo está fingiendo, ella cree que está muerta de verdad y decide morir porque no pueden estar juntos. Entonces hay esta idea de, eh, de pasión juvenil
en toda la historia. Yo diría a lo largo de toda la historia hay varias acciones, ¿no? Que es lo que también los lleva a una muerte pronta. Finalmente ella también se suicida cuando ya lo ve muerto, ¿no? Entonces, em, teniendo en cuenta que son adolescentes además, ¿no? Es todo muy apasionado en torno al amor y en torno a sus decisiones. Ok, profesora. Listo. Bien. Y con eso cerrábamos. La clave 8 era enano. Gracias. Cualquier consulta, entonces, a la próxima sesión de consultas académicas. Hasta luego. Igualmente, profesora, cuídese. Cuídate, gracias.